Vamos a abrir la sala de espera. Y... ok. A ver. Hola a todas las personas que están entrando. Buenas tardes. Hola, buenas. Que no sé si nos oye la gente. Ana en particular, que es la única que está por aquí. Muy bien. Pero bueno. A ver si conseguimos que... sí está. Bueno, pues... estarán a punto de llegar porque ha terminado el partido ahora, con lo cual... Es que competíamos con muy... Claro, competíamos con un clásico, sí, y eso era un problema. Pero acaba de terminar, De hecho, no te voy a mentir, se ha puesto hasta ahora porque mis compañeros estaban por aquí rondando con el... Perfecto. Pero bueno, pues mira, vamos a empezar así ligeritos, vamos a hacer un picoteo. Y bueno, lo primero fundamental es que nos hables un poco de ti y de la novela que has escrito, de qué presentas. Pues mira, yo me llamo Alberto Rojas, soy reportero del diario El Mundo desde hace aproximadamente, yo llevo allí 19 años trabajando, pero realmente como reportero aproximadamente 9. ¿Me ayudas? Uy, se ha colado por ahí alguna voz que no sé qué. De silencio o algo así, si no te importa. A ver... Entonces, la novela. Pues la novela es Sangre de Lobos. Siempre me ha gustado la Segunda Guerra Mundial, las historias de espías. Prácticamente desde que era un niño llevo leyendo ese tipo de historias. Así que esto me rondaba la cabeza desde hace tiempo. Pero empecé hace 2 veranos. De escritura estuve aproximadamente año y medio, en el cual me lo pasé muy bien. Creo que pude escribir el libro que me gustaría leer a mí, que eso yo creo que es importante. Eso es muy importante. Y eso es muy importante. Y luego, hablando con otros escritores, me han contado que para ellos publicar un libro o escribir un libro, sobre todo, es como un parto, ¿no? Es incluso doloroso. Y para mí no ha sido así. Te voy a decir que yo me lo pasé muy bien, tanto en el proceso de documentación como en el de escritura. Incluso verás que el libro se basa mucho en los viajes que he hecho, con lo cual también tenía un punto lúdico eso de poder viajar y poder conocer determinados sitios que fueron clave en esa época, ¿no? Claro, pues además son cosas que te quería preguntar, porque claro, o sea, es algo muy particular, o sea, es una novela de espías, Segunda Guerra Mundial, que podría ser un topicazo y que no tiene por qué serlo, o sea, porque además, claro, o sea, vivir en una época tan particular, tan fuera de nosotros, que además, aunque parezca mentira, ya a nuestra generación se empieza a quedar atrás, a la siguiente que viene ya no le resulta tan presente. Pero claro, o sea, es importante porque además eso, o sea, como referente tienes esta serie de novelas que son las que llevas leyendo desde pequeño y las que han estado contigo toda la vida. Por eso decides lanzarte a escribir algo similar o algo parecido muy en esta línea. Claro, eso es. Para mí, la Segunda Guerra Mundial era un terreno de juego muy propicio para escribir ese tipo de historias. Piensa que es una guerra en la cual tienes probablemente el punto más bajo del ser humano, que quizás sea Auschwitz, o sea, el momento más atroz para la humanidad, pero también determinados puntos de humanidad o de heroicidad que también pueden suponer un punto importante, sobre todo la resistencia ante los nazis y esa guerra que probablemente creo que todas las guerras que hemos vivido en el siglo XX realmente sea la primera que había que ganar. O sea, creo que todas las demás guerras eran perfectamente prescindibles, pero esta creo que había que lucharla. Había que lucharla porque había que vencer a los nazis. Y eso era una necesidad vital para el mundo. Y por eso me parecía tan atractivo que hoy las generaciones que, como tú dices, se les queda un poco lejos, pudieran entender en qué punto estábamos en 1940, en cómo Hitler ya tenía prácticamente la Europa continental bajo su mando y qué pretendía ir haciendo en todos esos países satélites que controlaba. Y el único país que no controlaba era el Reino Unido de Winston Churchill, que se lanzó a una resistencia a veces incluso un poco, ¿cómo decirlo? Era un poco casi suicida, o sea, realmente estuvieron a punto de... Eso es. Suicida y desesperada. Y en ese tipo de intentos un poco desesperados está la creación de
del SOE, de este ejército privado de espías lanzados más allá de las líneas enemigas, que para mí creo que eso daba un juego en lo literario, como origen de una novela de espías, creo que era magnífico, ¿no? Tirar de ahí, de esa... Justo te iba a preguntar, claro, o sea, estamos hablando del SOE, que es algo muy particular. Para quien no sepa, es el Servicio de Operaciones Especiales de la Inglaterra, del Reino Unido por entonces. Eso es. Y es algo tan sumamente particular y especial porque es una especie de... Son todos como proto-James Bonds, muy al uso. Y además, incluso este protagonista como es Valdivia, a su manera, dentro de lo español, es un poco James Bond, cara dura, buscavidas, pero aún así encaja muy bien con estos engranajes que tiene el DOE. Claro. ¿Cómo te documentas tú? O sea, ¿qué ejercicio tenés? ¿Cómo ha sido la documentación sobre este tema? Que además es muy complejo, porque es algo muy particular dentro de todos los avances de guerra y de armamento y de posiciones que había en esta época. Pues mira, te voy a contestar dos cosas. La primera, ¿cómo me documento de lo que es el SOE? Tengo, aparte del manual digamos, de los que le daban a cada uno de los espías para que se lo estudiaran, porque eso está publicado, se puede comprar en Amazon, digamos, el libro de instrucción básica del SOE. Piensa que es un organismo que se crea prácticamente de la nada, que hay que buscar gente, voluntarios rápidamente en el Reino Unido. Encuentran a muchos exiliados franceses, checos, polacos, gente que se había refugiado allí, que sabe hablar el idioma de todos esos países y que están dispuestos a lanzarse en paracaídas para hacer esa guerra, digamos, como la llamaba Churchill, poco caballerosa, ¿no? De sabotear, matar nazis, un poco como lo de malditos bastardos, ¿no? Gente que va a llevar el terror más allá de las líneas. Sí, o sea, es justo eso, es una guerra del terror, o sea, nunca mejor dicho. Claro, pero como la guerra iba tan rápido, la instrucción duraba de 3 a 5 semanas. Imagínate para un carpintero, un camarero, un cocinero, gente que iba presentándose voluntario para eso, lo que suponía solo tener 3 semanas para volverte un experto en cerraduras, en matar con cuchillos, en colocar explosivos. O sea, todo eso era muy... Al final te das cuenta que era muy improvisado y era un auténtico milagro que las misiones salieran bien, porque ellos no tenían una verdadera formación militar, ¿no? Claro, y entonces, es gente con pocos recursos que realmente, y lo que pasaba, tienes que tirar, como claro, no había efectivos suficientes, tenías que tirar de lo que bien podías encontrar, que era lo que tú dices, cocineros, algún carpintero, algún camarero, o el que quisiera defender un poco su país ante este régimen del terror. Pero incluso se abrieron las cárceles del Reino Unido se abrieron para encontrar ese tipo de perfiles digamos, de especialistas, de escuderos, gente que roba, gente que abre cajas fuertes, o sea, gente especializada en eso porque no lo había, no digamos, toda la red de espías británica cae cuando el ejército alemán conquista Francia, con lo cual no tienen a nadie más allá, tienen que lanzarlos y tienen que inventárselos, no tienen espías, no se han preparado para ese tipo de guerra, ese tipo de guerra va a ser vital. Entonces, cuando me preguntas por Valdivia, el perfil de Valdivia para mí tenía que tener una cosa que me contó un Navy SEAL al que entrevisté por mi trabajo, que se llama Kevin Ladd. Kevin Ladd sacó un libro sobre, fue compañero en Irak de este famoso francotirador que acabó muriendo en Estados Unidos, que Clint Eastwood le dedicó una película. American Sniper, efectivamente. Eso es. Pues el compañero de este American Sniper me contó, yo cuando le pregunté, oye, tú, o sea, ¿qué tipo de formación, qué tipo de características tiene que tener un Navy SEAL? Y él me contó una buena historia que yo incorporé a la novela. Dice, el día en el que te presentas para hacer la instrucción, para hacer la selección, solo la selección de quiénes van a pasar ese año a formar parte de los Navy SEAL, nos juntamos en una isla de Estados Unidos aproximadamente 300 soldados, que es lo mejor de los marines, lo mejor de los paracaidistas, lo mejor del ejército, o sea, es una élite. Y entre esos 300 probablemente acaban quedándose 10. El primer día los formaron en un patio grande, a esos 300 aspirantes a Navy SEAL. Este Kevin Ladd me dijo, yo de un vistazo ya sabía el primer día quiénes iban a acompañarme a mí en la selección, porque yo estaba seguro que iba a estar.
dice, y no éramos los más fuertes, porque había soldados más fuertes que nosotros, pero sí que éramos los que más capacidad teníamos de soportar el dolor o de no fallar bajo presión. En las pruebas donde se disparaba con fuego real, dice, cuando a ti te disparan de verdad, hay muy poca gente que reaccione bien y luego gente que realmente pueda matar sin dudar. No, claro, Y eso era una característica. Restos, claro. Claro, o sea, piénsalo, o sea, no todo el mundo puede matar a un enemigo sin dudar, sin que le tiemble el gatillo a la hora de apretarlo, ¿no? Y eso era una característica que quería que tuviera Valdivia. La verdad es que, o sea, es verdad que es un proceso que, como tú dices, ha sido largo, ha sido arduo, entre comillas. Es cierto que tu profesión te ha permitido abundar en numerosos temas que te han permitido volcarlos dentro de la novela, pero claro, es una complejidad absoluta, porque es lo que estamos hablando. Valdivia no... Ya me dice que está inspirado en este compañero de American Sniper, tan conocido, pero claro, huye totalmente de un arquetipo de héroe clásico, o sea, de lo que estamos hablando. Es un superviviente que ya venía, es cierto que también se aplica, que ya venía de sobrevivir de una guerra, que era la nuestra, que era la guerra civil en este caso. Entonces, claro, eso ya no sé hasta qué punto tú lo usas también como esa primera formación para que este Valdivia tan poco común, seamos honestos, de repente se convierta en un personaje tan importante y tan valioso para el DOE. Claro, eso es. Para mí, yo, fíjate, yo no me fijé en su momento. Cuando pensé en el personaje, pensé que fuera huérfano, sin darle más vueltas. Pensé que fuera una persona que estaba fuera totalmente de su lugar, digamos, es un héroe fuera de lugar. Él es un buscavidas, él sobrevive primero en la España republicana y luego en la España franquista y le da igual una que otra. Él tiene determinados trucos para pasar desapercibido, para hacerse pasar por otras personas, para robar a gente, pero le da un poco igual. Él es un tipo sin escrúpulos, ¿no? Para eso. Pero fíjate, no pensé en esto que dices del héroe arquetípico y me he ido dando cuenta después de que en realidad los héroes que han formado parte de las cosas que yo leía de niño o de las películas que me gustaban, tal, son todos, por ejemplo, huérfanos. Harry Potter es huérfano, Luke Skywalker es huérfano, Frodo Bolsón es huérfano. Y de alguna manera, ¿por qué? Pues porque yo creo que al final ese viaje que realiza ese héroe fuera de lugar le acaba llevando a su lugar. O sea, es un viaje hacia afuera, pero también hacia adentro. Claro, y o sea, creo que tiene que ver con eso, el hecho de buscar ese tipo de personajes huérfanos, buscavidas que no acaban de tener raíces en ningún sitio. Claro, o sea, eso además, a pesar de las peculiaridades que tenga este Valdivia, él, igual que cualquier, como tú mencionas, Frodo, Luke Skywalker, etcétera, se enfrenta al camino del héroe que se ha marcado desde los tiempos de las primeras historias, desde la Odisea y la Ilíada, se enfrentan a ese camino del héroe, del que sale mucho mejor preparado, él cambia, no es el mismo que entra en esta cuestión. Claro. Pero claro, es algo interesante que un personaje de este tipo pueda atravesar también un camino del héroe. Es como si Han Solo de repente hiciese el camino del héroe, por poner una abstracción a esto. Entonces, claro, ahora voy a cambiar un poco la pregunta y me gustaría preguntarte cómo, porque es lo que comentábamos al principio, hay un montón de libros sobre Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis como enemigos. Se abusa de esta literatura. ¿Qué crees que aporta de diferente a todo lo que ya hay escrito? O si, por ejemplo, tú piensas que se abusa mucho sobre este tipo de literatura, donde la Segunda Guerra Mundial, los nazis, es todo muy repetitivo, o como ya hablábamos al principio, es un poco refresco para las generaciones que vengan. Mira, para mí lo que pretendía, y sobre todo, es verdad que es un libro escrito pre-pandemia, digamos, pero
yo sobre todo lo que quería es que fuera un libro muy entretenido y fuera un libro escapista. O sea, en el que te metes directamente en 1940 en la piel de tipos muy diferentes a los de hoy, donde no existen los teléfonos móviles, no existe, digamos, hay cosas menos importantes y donde la supervivencia es lo que te marca la existencia día a día. ¿Qué aporta de diferente? Pues yo sobre todo lo que quería es que la persona que abriera la primera página no la dejara hasta el final. Esa para mí era la clave. Y luego que los capítulos fueran muy cortos, porque sé que la vida que llevamos tan ajetreada nos deja poco tiempo, y también un poco por deformación profesional, porque yo al final estoy acostumbrado a cada cosa que escribo suele tener unos 4.000 o 5.000 caracteres, que es un artículo de periódico. Entonces, cada escena, de una manera incluso no intencionada, venía a ser aproximadamente de eso, que es lo que tardas un artículo que te lo lees en el metro, en el autobús. O sea, quería que las cosas sucedieran de una manera natural, pero sin extenderme. O sea, que tuviera mucha acción y que, vamos, que quiero decir, que enseguida hubiera rock and roll. Quería que... Un poco a lo que tú hablabas, a lo que has estado leyendo toda la vida, que es, no dejan de ser libros de folletín, entre comillas. Sí, claro que sí. Que cada semana, por ejemplo, tenías tu capitulito y tenías que esperar a lo que ahora llaman el cliffhanger, que usan todas las series y que usan todas las películas y demás. Entonces, es importante que además eso se ve reflejado en tu libro, que no es que sean capítulos cortos, sino que además es lo que tú dices, o sea, que en cualquier momento que tengas puedas leer y te apetezca leer un poquito más, que eso es lo importante. Claro. Y que fuera muy visual también. Quería que fuera una cosa muy visual. ¿Por qué? Pues porque yo he estado en esos sitios. No sé si en todos, no en todos, pero he estado en la mayoría de sitios en los que transcurre la novela. De hecho, lo bueno es que esos sitios son visitables hoy. La mayoría siguen abiertos, a veces con otro nombre, a veces con el mismo nombre, o forman parte de un museo. Por ejemplo, el búnker del gabinete de guerra de Churchill se puede visitar, creo que vale 3 libras la entrada. Está en el centro de Londres y es muy interesante, lo recomiendo mucho, pero los restaurantes, cafés, todos esos sitios existen hoy. O sea, la novela también se puede leer casi como un plano de una guía turística, sí, o sea, es un poco... Una guía turística de ese Madrid de 1940 con ese epicentro de los nazis en la zona de la Plaza de Colón, o ese Londres bombardeado en la época del Blitz, o también Lisboa, que es un lugar muy inquietante durante esos años del nazismo, donde van a parar todos los refugiados europeos camino a Estados Unidos, que lo vemos también en esa necesidad de llegar a Lisboa en Casablanca, por ejemplo. Creo que también el libro tiene algo de Casablanca también, ¿no? De ese mundo de rufianes, de oportunistas, de comerciantes que son capaces de vender a su madre por un billete. Eso también creo que está reflejado de una manera más o menos indirecta, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos referentes del libro, porque no solamente estamos hablando de como tú dices, referentes como la literatura de folletín, lo que tú hablas ahora de unas guías turísticas, etcétera, sino que además realmente hay momentos cruciales como personajes que aparecen por allí. Tengo entendido que se deja caer Tolkien, por ejemplo, Churchill principalmente se deja caer, evidentemente, y además momentos muy concretos de la historia, como esa corrida de toros que viene a visitar, si no recuerdo mal, fue Hitler. Hitler fue el que salió muy contento sobre nuestras tradiciones. Sí, eso es. Se vomitó porque le dio mucho, se mareó cuando vio la sangre de los toros. No un carnicero como él, ¿eh? Claro, es contra todo algo llamativo. Sí, contra pronóstico, sí. Sí, totalmente. O sea, entonces ahora te quiero preguntar por cómo ha sido lanzar este libro en una época ahora mismo tan complicada, porque el libro salió, creo, si no recuerdo mal, un poquito antes de que entrásemos en el primer confinamiento. Más o menos así. Estaba la fecha prevista era para salir justo el 17 de mayo, creo, de marzo, perdón. Sí. O sea, imagínate, el 17 de marzo hubo que anular. Claro, hubo que todo que posponerlo, claro.
Claro, y entonces salió el 16 de junio, que el 16 de junio pues también vaya momento, ¿no? O sea que fue complicado, sacamos primero la versión de ebook Sí, y luego ya volvimos a... a la tirada de papel, claro, ¿no? La tirada de papel. Entonces, es verdad que es un mal momento para vender, no un libro, para vender creo que cualquier cosa. O sea que es verdad que en ese sentido, pues qué putada, ¿no? Haberlo sacado ahora, pero por otro lado te voy a decir que estoy contento porque el feedback que me ha llegado de los lectores, pues es bueno. Creo que he conseguido entretener a la gente que se lo llevó en verano a la playa, pues se enganchó con él y todo lo que me ha llegado es bueno. Es verdad que muchos son amigos míos, no te van a decir que el libro es una mierda, ¿no? Perdona, pero claro, claro. No me ha gustado nada. No, pero es verdad bien, estoy que contento. es lo que tú dices, que realmente es a lo que quería ir. O sea, a pesar de, lo hablaba antes con otra chica con la que hemos tenido una charla literaria, ha llegado en el momento justo. Y justamente es cuando tenía que llegar, porque a pesar de que la situación es tan mala, ha tenido muy buena recepción, ha tenido muy buena acogida, porque es lo que tú dices, el feedback que está recibiendo, los comentarios que yo he leído y las críticas hablan muy bien de él, es lo que, y además, justo lo que tú pretendías, una literatura de escape en la que el lector puede evadirse de todo lo que nos rodea ahora mismo, pero y además aprender, que es lo que volvemos, o sea, es el típico educo pero divierto, ¿sabes? Sí. Porque te estoy dando una clase magistral de historia, que es lo que es, las cosas como son, pero te estoy haciendo partícipe de ella. Y además, a veces de manera obsesiva, porque yo quería, o sea, la novela es una novela, es ficción, pero quería que pudiera haber sucedido. O sea, no sucedió, pero podía haber sucedido porque, ¿por qué te digo esto? Hay un momento en la novela en la que, por ejemplo, hay un eclipse en Madrid. Ese eclipse sucedió y sucedió a esa hora de ese día. Por ejemplo, la corrida de toros, me hablabas de la corrida de toros. Es verdad que empezó a llover y se anuló en el tercer todo, o hubo que suspenderla en el tercer todo. Eso sucedió. Si yo digo que tal día bombardean en Londres, es que tal día bombardearon ese barrio de Londres. O sea, llegué hasta la obsesión con ese tipo de datos, incluso con la marca de las cosas que ellos usan. ¿Por qué? Pues porque soy coleccionista de muchas de esas cosas. Llevo años coleccionando esos objetos de vida cotidiana sin pensar que iba a escribir una novela, y al final me han servido para darle esa capa de realismo a los personajes que los llevan, ¿no? Me ha servido para vestirlos, para darles, por ejemplo, esas hebillas Minerva que usan las espías, por ejemplo, existen. Y yo tengo un juego de horquillas Minerva de esa época. Son más alargadas que las otras, por ejemplo. La navaja del barbero, del asesino, la tengo yo. La compré en un mercadillo. Las medallas, tengo incluso una pistola inutilizada Luger. ¿Por qué? Pues porque quería ver cuánto pesa, cómo se amartilla, todo ese tipo de detalles que intento ser exhaustivo en el libro, digamos, lo soy porque los tengo. Incluso el tabaco. Bien que esa documentación con la que tú preparas, que va a ser un punto, entre comillas, de obsesión, habla de hasta qué punto es importante para ti escribir esta novela. ¿Hasta qué punto quieres escribir algo que no solamente sea los artículos que tú escribes habitualmente, sino que por fin puedo sacar algo que realmente es mío, de verdad, no solamente narrar algo que veo, sino algo que quiero, algo que necesito contar? Entonces, hasta cierto punto, es lo que tú dices, o sea, es una obsesión, pero es una buena obsesión en este caso, porque a lo largo de tu vida toda esa influencia te ha venido bien para volcarlo en este libro. Claro, es un sueño. Imagínate, ¿quién me iba a decir a mí que en algún momento de mi vida iba a poder escribir una novela de la Segunda Guerra Mundial cuando de niño leía esos libros de los que hablábamos antes, ¿no? Yo, por mi trabajo, siempre he tenido la sensación de escribir por encargo. O sea, yo voy a hacer un reportaje, lo hago porque me han enviado a tal sitio, entonces escribo sobre ello. Pero es lo que tú dices, al final no es algo que tú quieras escribir, sino algo que has visto por ahí, entonces lo escribes para el periódico. Escribir para el periódico tiene una serie de normas. Por ejemplo, tú no escribes sobre las cosas que te pasan a ti o sobre lo emocional, sobre la experiencia propia, sino que escribes sobre las cosas que le pasan a otros. Pero
es verdad que en mí estaba esa ambición de escribir algo más allá de eso. Y por eso te digo que creo que la Segunda Guerra Mundial ofrecía el terreno de juego adecuado, empezando incluso por ese Madrid de 1940, que es mucho menos conocido que el Madrid de la Guerra Civil. Ese Madrid. Es una época totalmente desconocida. Como todo estaba opacado por la Segunda Guerra Mundial, nos olvidamos que España seguía funcionando durante esos años. Y como no participamos en el conflicto, todo el mundo se olvida de que existíamos. Claro, pero incluso sabemos un poco cómo era el Madrid de la dictadura, pero justo nada más ganar la guerra, el bando franquista, ¿qué pasa en ese Madrid? Porque acaba de caer un gobierno, acaba de caer un Estado y tienen que formar otro Estado rápidamente. Hay un vacío de poder enorme, hay una serie de venganzas terribles en un sitio que luego se llamará el Valle de los Caídos, están purgando a profesores, a policías, o sea, ese es el ambiente de terror que se vive en ese Madrid. Por eso era poner ahí, en ese Madrid fascinante, poner a un ladrón que se aprovecha de ese vacío de poder para robarle las joyas a las diplomáticas o a las mujeres de los diplomáticos, me parecía un buen terreno de juego para empezar. Que contrariamente a lo que estamos hablando, de que igual que la Segunda Guerra Mundial es demasiado abusiva la literatura que hay, en esa época muy poca gente se ha atrevido a hablar de esa época, y menos aún en la España de ese momento, de que lo que estamos hablando está prácticamente desaparecida. Claro, eso es. Y además muy politizado por miles de cosas, ¿no? Pero como a mí la política y la ideología en ese caso me daba igual porque yo quería meter una aventura ahí, pues a correr. Ahora me veo en la obligación de preguntarte antes de terminar si toda esta obsesión que tú has marcado y has dejado caer en tu novela te va a llevar a escribir no ya una continuación de esta novela, o qué trae esa obsesión o esa buena documentación que de seguro te ha abierto la puerta para varios libros más, además viendo la buena acogida que ha tenido que es lo siguiente, que vas a seguir en este tipo de literatura, vas a cambiar de género como ya habías hecho un primer libro anterior. Pues mira, a mí me gustaría seguir escribiendo una continuación de esta novela, y de hecho me lo pasé tan bien escribiendo la que estoy deseando, pero me ronda otra historia en la cabeza que tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con África y tiene que ver con las redes migratorias, y hay en ella varias historias reales que me gustaría fundir en una sola sobre estas redes de trata de mujeres desde Nigeria o desde Camerún, que acaban trayendo a esas mujeres esclavizadas hasta los parques de nuestras ciudades o los burdeles de carretera. O sea, ahí hay una historia que me gustaría contar y que ya me ronda la cabeza, estoy apuntando cosas en un cuaderno que llevo y de alguna manera ya estoy metido en otra época. He salido de la Segunda Guerra Mundial, he dejado Valdivia tomando unos cócteles en el Cairo de momento y ya volveré a buen sitio. Y ya volveré a él, pero de momento me apetece cambiar totalmente de registro y ponerme con otra cosa. También para no encasillarme, ¿eh? Sí, que un poco para tomar un poco de refresco antes de volver a meterte en ese ambiente tan perturbador y tan espeluznante hasta cierto punto. Eso es. O sea que voy a seguir con ello, pero de momento voy a parar y voy a escribir otra cosa. Perfecto, pues Alberto, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. No sabes la suerte que le deseamos a este libro. Que Valdivia tenga muchísimos más en la línea de alguna la triste en su época propia. Y por favor, ojalá que este y el resto de libros sigan abriendo esa puerta maravillosa a esa obsesión que ojalá te dure muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a vosotros por la conversación, a ti por las preguntas. Me ha encantado la charla y nos vemos cuando queráis. Por favor, a ver si en la próxima edición es posible que nos podamos ver de tú a tú y que en serio nosotros encantados de que nos abras literalmente tu casa para hacer esta charla. Venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad, que tengas muy buen día.